Hemos titulado el mensaje de hoy "Vamos a cenar". Es un poco temprano para cenar, aunque tal vez en algún país estén cenando ahora, pero la idea seguramente entendéis que va por otros lugares, la idea del título, ¿no? Supongo que pensaréis muchos o muchas de vosotros a qué me refiero cuando digo vamos a cenar, pero quisiera empezar desde el principio y acabar por el final. Aunque parece muy lógico, pocas veces lo hago. En el principio dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los que me conocéis sabéis que me encanta cómo Dios empieza a escribir el libro de Génesis. No hay una introducción sobre la posibilidad de la existencia de Dios. No hay un discurso filosófico que las personas tal vez no podrían entender, según lo entenderían solo personas formadas en ideas filosóficas. Dios empieza hablando a las personas. Hace de esto muchos siglos, pero todavía hoy es válido igual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquier persona sin prejuicios puede entender, mirando el cielo, mirando las estrellas, mirando los suelos, el mar, el agua, cómo respiramos, cómo vivimos, cómo nos reproducimos, incluso. Cuán complejas son todas las cosas pequeñas. Siempre se buscaba antiguamente desde la ciencia una forma muy básica de vida, pero resulta que esto en realidad no existe. Cualquier forma de vida es súper compleja. Los antiguos hablaban del átomo como algo que no se podía dividir, y dividiendo estas cosas hacemos bombas y otras cosas. Cuando más conocemos de lo más pequeño, más complejo es y más evidente es que alguien diseñó todo esto. Cuando más contemplamos la grandeza del universo, cuando más conocemos esas estrellas que vemos hoy, que hace miles y miles de años que pasaron por ahí y las vemos ahora, dices, esto no se ha podido hacer solo. Y aunque durante bastantes años, más de un siglo creo, se ha intentado desde la ciencia insistir en la no existencia de Dios porque todo empezó con una grande explosión y luego se fue formando todo por casualidad durante millones y millones de años, hoy en día desde la ciencia hay voces de ateos, de personas ateas que dicen: necesitamos una inteligencia que haya ideado esto porque no tiene sentido. El Big Bang parecía una gran teoría, pero es una idea de niños pequeños, y perdonad mi ignorancia como científico, pero no es suficiente. Yo a veces corrijo redacciones y cuando veo algo escrito, sé perfectamente si lo ha escrito el alumno o la alumna, si lo ha hecho inteligencia artificial también, se nota mucho. Lo que está claro es que no ha caído un bolígrafo allí por casualidad y ha empezado a dibujar letras y allí hay una frase con sentido. Esto a nadie le pasaría por la cabeza. Cuanto más el universo, la vida y tantas cosas que admiramos y desconocemos. El cerebro humano, no sabemos mucho más que antes del cerebro humano, pero muchas cosas no sabemos cómo funcionan. Es obvio. Y la palabra de Dios lo dice. Por las cosas hechas tenemos suficiente para entender que hay un Dios. ¿Qué hace la humanidad? ¿Qué hacemos nosotros como personas? En lugar de adorar a Dios que hizo el sol, adoramos al sol. En lugar de adorar a Dios que hizo la luna, adoramos a la luna. En lugar de adorar a Dios que hizo a los hombres y a las mujeres, me adoro a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios empieza su palabra diciendo:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo me gusta esta frase? Tan maravillosa. Dios lo hizo. Dios existía. ¿Cómo? No lo sé. Estamos hablando de Dios. No estamos hablando de mi primo o de mí mismo. Estamos hablando de Dios. Es bastante más complicado y superior a mí como para que yo pueda entenderlo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y otro principio que me gusta mucho, que también sale en la Biblia, es en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y leeremos hasta el 3. En el principio, siempre hablamos de principios, ¿eh? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquí viene lo que me gusta comentar hoy. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Insisto, estamos hablando de Dios. Por lo tanto, si alguna cosa se nos escapa, pues es lógico que no lo pillemos todo, ¿no? Pero de nuevo, en el principio, habla igual que Génesis. Juan, el evangelista, ¿no? Era el Verbo, existía el Verbo. Llámale verbo, llámale logos, llámale palabra, llámale como quieras, pero ahí está. Una palabra que usa Dios para describir un concepto que no somos capaces ni de traducir de forma completa, porque se nos escapa. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar entender lo que la misma palabra nos dice. El Verbo era con Dios. En primero dice, el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En mi casa, si alguien está conmigo, ese alguien no soy yo. Es otra persona, a menos de que me haya tomado algo que me haga ver cosas raras, ¿no? En el caso de Dios es diferente. El Verbo puede estar con Dios, pero el Verbo es Dios. Queda claro que es Dios, ¿verdad? Y además nos lo explica mejor. Dice, allí estaba el Verbo creando todas las cosas, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Más adelante vemos quién es este Verbo, ¿no? El Verbo, la palabra, el logos, como queráis llamarlo, se personifica. Dice, y aquel Verbo, y esto es maravilloso, a veces buscamos milagros, queremos que alguien que tiene el pie más corto que el otro le crezca el pie, queremos sanidades, me parece maravilloso, lo digo con todos los respetos, pero el gran milagro de nuestra época es que el Verbo, Dios mismo, Dios que creó todas las cosas, se hizo persona y habitó, vivió entre nosotros. Vino a pasar un rato, no vino y se fue vino evidentemente a morir por nosotros en la cruz, lo sabemos, pero me gusta que dice, vino, se fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino a estar con nosotros. No vino con prisas, no vino a hacer su trabajo y no me molestéis nadie, vino a estar con las personas. Un día que estaba cansado se sienta junto a un pozo y tiene tiempo para hablar con una mujer. Otro día, también cansados todos, habla con las personas, habla. Siempre está hablando Jesús con las personas, porque vino a hacer esto. A veces pensamos solo en el objetivo final. Jesús vino a salvar a los pecadores, lo sabemos. Yo creo que todos los que estamos aquí, desde que éramos pequeñitos, Jesús vino a salvar a los pecadores, pero también vino a vivir entre nosotros. Y entonces vimos su gloria. Hoy hablamos mucho de la gloria de Dios. Gloria básicamente significa resplandor. Allí donde estaba Jesús, los corazones de las personas veían una luz especial, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de instrucciones de cómo ser los más santos del pueblo. Lleno de instrucciones sobre cómo apartarnos de las malas personas. No,
Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Me conmueve pensar que cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este personaje que se nos escapa de nuestra imaginación, un día puede convertirse en una persona parecida a nosotros para vivir, habitar con nosotros y dejarnos anonadados con el resplandor de su gloria. ¿Por qué? ¿Nos trae justicia? ¿Va a matar a todos los malos? ¿Se quedaría solo si matara a todos los malos? Yo sería el primero, dice el apóstol Pablo, que mataría, ¿no? Vino a salvar a los malos, su gracia y su verdad. Y Juan dice la palabra, dio testimonio de él. Juan daba testimonio de Jesús incluso antes de nacer. Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí. Qué filosofía, ¿eh? Esto lo lees y dices, no entiendo nada. ¿Cómo va a ser antes que mí si Juan nació antes que Jesús, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Juan nace antes de Jesús y dice, este Jesús es antes que yo. Allí estaba Jesús creando el universo y Juan lo sabía. Es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Qué insistencia, ¿eh? De todo lo que Dios puede ser, lo que nos trae Jesús es la gracia. Tenemos que meditar sobre cómo presentamos nosotros a Jesús al mundo, con gracia o con otras cosas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, de nuevo, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquel que estaba creando el universo al principio, que vino a este mundo a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Aquel que es la luz y la vida, nos trae la gracia y la verdad. Sí, la verdad existe. Parece que las personas dicen con tantas ideas que flotan por el aire, ¿qué es la verdad? Y parece que somos muy modernos cuando decimos, ¿qué es la verdad? Pero hace ya 2000 años lo dijo Pilato, y vete a saber dónde está Pilato, ¿verdad? La verdad existe, pero la verdad no existe sola en Jesús. La verdad existe con la gracia. En Hebreos nos habla más todavía de Jesús. Es un libro dirigido a personas de cultura judía que conocen perfectamente que hay un solo Dios y que Dios ha hablado a su pueblo a través de profetas y sacerdotes, incluso reyes, etc. Y leemos en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Estos no son los días del postre, estos son los últimos días, es decir, ahora Dios habla directamente en el Hijo. Es decir, Dios mismo, que estaba creando el universo al principio, se hace carne y viene a vivir con nosotros un ratito y nos cuenta su vida, a quien constituyó. No nos equivoquemos, la palabra es a veces muy exclusiva en estos conceptos, heredero de todo, todo lo bueno, todo lo divino, todo lo espiritual está en Jesús. No en nosotros los evangélicos o los católicos o los no sé qué, esto es otra historia. Todo lo bueno y espiritual está en Jesús, eso sí. Por quien, repite, asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, se repite siempre los mismos conceptos, creador, resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay mucha chicha, pero la saltaremos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas.
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí quiere demostrar el escritor de Hebreos a personas de cultura judía que Jesús es verdaderamente aquel que estaba al principio creando los cielos y la tierra. De paso, porque es un poco pluriempleado, vino por aquí, murió en la cruz, nos salvó de nuestros pecados, etcétera, ¿verdad? Dice, pero vemos, por si alguien no sabe de quién, porque en todo el capítulo 1 de Hebreos dices, ¿de quién debe estar hablando la palabra de Dios en Hebreos cuando habla de este Hijo que viene del cielo, etcétera? Pero en el versículo 9 nos queda claro, pero vemos aquel del capítulo 2, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, aquí sí que tiene nombre, Jesús coronado, no es el apellido, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios, otra vez, Dios creador, se hace hombre y se pasea con nosotros, se va a tomar un café con nosotros para que conozcamos la gracia de Dios, por la gracia de Dios para nosotros, no para Él, gustase la muerte por todos. Y como he dicho al principio, hablaremos del principio hasta el final. Hemos hablado del principio, Dios creando el universo. Hemos hablado de Jesús allí creando el universo. Jesús Dios creando el universo al principio. Hemos hablado de cómo ahora Dios nos habla en Jesús y vamos al final. Apocalipsis 22, último capítulo. Jesús mismo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, y por eso no lo entendíamos, el principio y el último. Digo, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fijaos, Dios crea el universo, habla con los padres y tal, a través de los profetas. Ahora tenemos a Jesús, quien es el mensaje mismo de Dios para con nosotros, hecho persona. Y cuando Jesús se va, envía a este ángel para que avise a las iglesias de lo que va a pasar. Y dice, por si había dudas de quién es este creador del universo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas personas han escrito la Biblia? A través de 2000 y pico años. Y desde el principio hasta el final. Allí está Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? ¿A qué ha venido este Jesús? Los cristianos, repito, sabemos de memoria el credo, sabemos que vino a salvar a los pecadores, que murió por nosotros en la cruz. Pero Él, en Apocalipsis, al final, y yo creo que nos lo podemos aplicar a nosotros, ha venido precisamente a cenar con nosotros. Por esto decía al principio, vamos a cenar. He aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Impresionante, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que cuando llega a casa, como que el timbre hace 5 años que no funciona o 6, ¿no? Pues sabe cómo entrar como saltando la puerta, entra él y sus perros, ¿verdad? Y llega al jardín o al comedor. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí el creador del universo está a la puerta y llama. No va a forzar nada. Vamos a cenar con Jesús solo si nosotros
queremos. Y no hablo ahora de personas que no sean creyentes, que se van a convertir, porque creo que aquí todos amamos a Jesús. Hablo de creyentes. ¿Cuántas cenas Jesús está a la puerta y no entra? Porque no le dejamos entrar. ¿No nos conmueve la idea? Aquel que estaba en el principio creando los cielos y el universo, un universo que nosotros, que sabemos muchas cosas, todavía no entendemos, cada día, no una vez en nuestra vida cuando nos convertimos, cada día está a la puerta y llama. ¿Queremos cenar con Él? Quien ha tenido hijos adolescentes, cuando llega el hijo o la hija en casa, según qué actitud lleva, sabes con quién ha estado. De hecho, en castellano se dice, ¿no? Dime con quién vas y te diré quién eres, o dime con quién, algo así, ¿no? ¿Con quién vas y te diré quién eres? A veces esta expresión tiene muchos prejuicios que no me gustan, pero sí que es real que formamos nuestro carácter y nuestra identidad en función muchas veces de nuestras amistades y nuestras costumbres. La gente que nos ve a nosotros se da cuenta que hoy hemos cenado con Jesús. Creo que tenemos que reflexionar como cristianos sobre esto. Jesús, Dios mismo hecho carne, vino a este mundo para vivir con nosotros. Y hoy cada día de nuestra vida en este mundo quiere cenar con nosotros. No es algo puntual y se acabó. ¿Cuántas veces cenamos con Él? Leyendo la palabra, orando, hablando de Él, etc. Quisiera que nos quedemos con la impresión esta. El Dios 3 veces santo es capaz de resolver el problema de nuestra falta de santidad para venir aquí como un hombre y da igual que llueva o que haga calor, que Jesús lo sentía esto, Cuando se sentó al lado del pozo estaba cansado, No os penséis que tenía aquí un propulsor divino que no se cansaba nunca, ¿verdad? Jesús está a nuestra puerta y solo cenará con nosotros todas las veces que nosotros queramos cenar con Él. Que el Señor os bendiga.